Barletowski. Buenos días, buenas tardes, Barlete. Aquí estamos Buenos días, buenas tardes. a la second half. A la segunda Sí. parte. A la segunda parte de nuestro Oye, programa. ¿te estás lanzando, Barlete? ¿Pero si un día de la semana nomás te estás llorando? No le diga al jefe. Que además los jefes se van, les queda poquito. Ya, eso me contó Barlete. Bueno, queridos amigas, estamos haciendo como ustedes pueden ver, como pueden ver ustedes, estamos haciendo el segundo tiempo de la Pichanguita, el mejor show de Huehue. Hoy día, Barrilete, vamos a hacer un show intercontinental, Barrilete. Como la Copa antigua. Exactamente, como la de verdad, porque se jugaba con el más mejor de Sudamérica y el más mejor de Europa. El partido único. El práctico, que la liguita, y cada vez que la liguita toma el lugar de la calidad, Barrilete, y cambia las prioridades, se echa a perder. Mientras sigamos teniendo nuestra vida dependiendo del billete, vamos a seguir teniendo sistemas de creencias y éticos trastocados. Sí, pero Chile está cambiando, Barrilete. Chile está cambiando. Tenemos... Sí. A pesar de la resistencia, a pesar de los chanchullos, a pesar de la negligencia, hay un nuevo Chile que quiere surgir. A pesar de las culturas o de las ideas residuales, hay un nuevo Chile que se está imponiendo a esas ideas residuales, ya sea por medio de la fuerza o ya sea por medio de la idea, pero se está imponiendo. ¿Y sabéis qué, Barrilete? Hoy día es 8 de julio, y nosotros estamos grabando el día jueves. Uno sería facilista, estamos haciendo un paréntesis previo a lo que vamos a hablar del show, pero sería facilista traer lo lindo que ha sido este proceso de instalación que tomó tiempo de la Convención Constituyente. Pero yo te quiero traer algo completamente ajeno que creo yo refleja el espíritu que estamos viviendo, especialmente ustedes que están allá en Chile. Matías Dituro, Barrilete, arquerazo, jugador de la Católica, importantísimo en el juego de la Católica. A él le llegó una propuesta para irse a préstamo por un año al Celta de Vigo. A la Católica no le queda ni uno, pero sin embargo, en un acto de generosidad, la Católica lo dejó partir, entendiendo la oportunidad que significa para él ir a jugarse esta opción, ¿cachai? Y como uno de los clubes que por mucho tiempo nosotros hemos resistido, por ser un club que representa a un grupo social que nos ha robado todo por años y años, tiene una pequeña muestra de decencia y de que a mí me llamó la atención y me pareció valioso mencionarla. Sí, lo que pasa es que el fútbol, si bien es cierto, reproduce lógicas sociales, culturales y económicas, también dentro del mismo está, en su misma práctica y en su misma concepción, también está la posibilidad de impugnar esa estructura y de poder modificarla, ¿cachai? Y eso es lo lindo que tiene el fútbol. Por eso la llave mágica que tenían los empresarios nunca funcionó en el fútbol. La llave de las lucas nunca funcionó en el fútbol. Exactamente. ¿Ya? Pero, si bien es cierto, como tú dices, nos escapamos un poquitito del tema, está totalmente vinculado, porque tal como dijimos en el primer tiempo, en este momento pasamos de ser los filósofos del fútbol a ser nuevamente los sociólogos del fútbol. Y para eso tengo que tomarme más Pilsen, Barrilete. Ya. Lo que queremos conversar hoy día, chiquillos, chiquillas y chiquilles, no tiene que ver tiene mucho que ver con la dimensión futbolística propiamente tal dentro del campo de juego, pero que se cruza con dimensiones, tal como siempre lo hemos dicho con el Peter, sociales y culturales que afectan el interior de la canchita. Y tiene que ver con esta idea o esta concepción que se tenía anteriormente de que el talento se exportaba desde Sudamérica hacia Europa, entendiendo que Europa era el mercado más importante, y ojo con este concepto, el mercado más importante para el fútbol, y por lo tanto la materia prima se producía acá, reproduciendo las lógicas coloniales de hace más de 200 años atrás, en donde la materia prima estaba acá, era exportada desde acá hacia Europa, y Europa la refinaba, la producía y las convertía en productos. De la misma forma, Sudamérica alimentó por muchos años
las ligas más importantes del fútbol. ¿Mm? O sea, España, Inglaterra, Italia, Portugal en una segunda línea, Alemania. Esto no es una cuestión azarosa. Tiene que ver también con algunos cambios desde el punto de vista económico, pero ese paradigma, tal como ha dicho el Peter en anteriores oportunidades, ese paradigma se rompe y el Peter tiene algunas hipótesis y algunas ideas de cuándo se rompe. Peter, cuéntame. Nosotros, Barrilete, como conversamos recién en la reunión de pauta, quisimos traer esta conversación más o menos a los últimos 40 años, así brevemente, porque 40 años es una recallada de tiempo, pues, Barrilete. Pero a nosotros nos tocó crecer como niños, más o menos desde los años 80 hasta los años 2000, poquito después, con las Copas del Mundo, y nosotros veíamos en las Copas del Mundo la crème de la crème, lo mejor de lo mejor. No es siquiera que se sacaba las buenas selfies, que tenía la recallada de seguidores, no. Veíamos los mejores jugadores de fútbol, indiscutiblemente. Y nos tocaba ver, Barrilete, en este contexto, por ejemplo, partiendo desde el Mundial de 1982. Al Brasil del 82, compadre. El campeón sin corona. Uno de los mejores mediocampos en la historia del mundo. Exactamente. Sócrates, Niño Cerezo, Falcao, Zico. ¿Ah? Por mencionar algunos. En algún momento me gustaría hablar de eso, de ese Brasil. ¿Me dais permiso en algún momento para hablar? Cuando usted quiera, Barrilete, especialmente ahora en julio, que estamos en el mes del 10. Pero se da, Barrilete, que nosotros podíamos mirar ahora en retrospectiva y ver cómo las fuerzas entre Sudamérica y Europa había un equilibrio. Y que regularmente los mundiales se decidían más que nada por detalle o por aciertos del equipo que resultaba ser campeón. Por ejemplo, el Mundial del 82 que se jugó en España, lo termina ganando Italia, pero por cuestiones muy particulares. Luego tenemos el Mundial del 86, que viene a América. Es el Mundial del Diego, ¿cachai? Y además del Diego, tú tienes otra gran cantidad de jugadores fuera de serie, jugadores valiosísimos, ¿cachai? Y se sigue manteniendo ese equilibrio Europa, Latinoamérica, Europa, Latinoamérica. Luego vamos, por ejemplo, al Mundial de Italia 90, nuevamente, desgraciadamente aquí, como hay una cuestión que tú dijiste, Barrilete, recién, que a mí me gustaría decirla al aire, es cómo hasta antes de que se quebrara este paradigma, todos los mundiales que se jugaban en Europa los ganaban los europeos. Y la gran mayoría de los mundiales que se jugaban en América o fuera de Europa regularmente la ganaban los sudamericanos. Pero es a principios de los años 2000 donde esto empieza a tener un desequilibrio. En el mundial, dijimos, de Italia 90, Argentina pierde en un día como hoy, 8 de julio, pierde la final con Alemania. Una Alemania que llegó a 3 finales de 3 mundiales seguidos, Barrilete. Sí, pero ahí hay algo, Peter. A pesar de que lo gana un europeo, Sudamérica seguía siendo competitiva en 90. Sí. En 94, te voy a apoyar ahí mientras te tomáis la pilsen. En 94 lo gana Brasil en los Estados juntos. Sí. ¿Ya? Lo gana Brasil, final con Italia. En 98 lo gana Francia contra Brasil. Contra Brasil, con un Brasil. Con un Brasil, bueno, que ojalá esos jugadores estuvieran ahora con Tite, me imagino yo, si estás pensando eso. En 2002, nuevamente Brasil en la final contra Alemania. Sudamérica sigue siendo competitiva. 2006, ahí ya empieza a haber un pequeño desequilibrio. Sí. A la final, ¿quién llega? Llega Italia, Barrilete, y llega Francia. Pero una Francia de Zidane que traían un vuelito, cierto. Pero en los 4 finalistas, ningún sudamericano. Ahí ya se empieza a notar un cambio de mano. Pero ahí yo tengo mis cositas, cositas porque después te voy a decir mi apreciación de ellos. Después del 2010, Holanda contra España. Un sudamericano en los 4 mejores, Uruguay.
Exactamente. Y ya el 2014, tú lo mencionaste, queda en evidencia la superioridad de los... Sí. Claro, con ese 7-1 a Brasil en su casa de Alemania, pero con un finalista sudamericano, ¿ya? Y el 2018 ya... Y tenía menos sangre que un cubo de hielo, pero sudamericano. Sí. Y ya el 2018 ya la weá ya... Porque además, entre el 2010, digámoslo, entre el 2010 y el 2018, los mundiales empezaron a tener protagonismo dentro del talento a jugadores europeos. ¿Sabes qué pasa, Barrilete? Aquí te voy a robar otra frase, Barrilete. Mira si estoy terrible de pasado para la monta. Yo soy el Guille, Barrilete. Hay otra apreciación que tú hiciste en la reunión de pauta acerca de esta España. Y es en esta España que se da uno de los factores, creo yo, más importantes en este quiebre del equilibrio y la supremacía europea. La supremacía no solo a nivel de títulos, sino que cómo ellos se hacen de talento propio, de un juego. Y fue esa frase que dijiste, Barrilete, muy linda, que me dijiste recién. ¿Me la puedes decir de nuevo, al aire? No, que lo que hace España es que juega con el ritmo europeo, pero con el talento sudamericano. Exactamente. Ellos no inventan el tiki-taka como se cree en muchas pescadas por allá, sino que ellos vieron una forma de jugar que se usaba en los años 70, que yo no sé si la habrán visto, pero en los años 70, Perú, y luego en los años, principios de los años 90, Colombia. Tenían una cosita, una cadencia, una calidad, Barrilete, todos los jugadores buenos para la pelota, todos, pero una cantidad importante de jugadores buenos para la pelota y una cantidad importante de jugadores que tenían hambre de cosas. Y se encuentra España con una generación muy buena. Guardiola se encuentra con una generación muy buena de jugadores en su propio equipo, y esto de alguna forma se traspasa a la selección de España. Tocan la pelota, pero con verticalidad. Sí. O sea, vuelvo a insistir, es el toque sudamericano, el talento sudamericano con el ritmo europeo. Sí. Porque Colombia y Perú jugaban muy lindo, pero no hacían goles. No tenían verticalidad. Estos no, pues tenían verticalidad. Pero se dan varios fenómenos que no tan solo tienen que ver con aspectos sociales, aspectos netamente futbolísticos, para que esto se dé. Porque nuestra hipótesis, más que hipótesis, nuestra constatación, es que el talento ya no está acá en Sudamérica. No. Y asimismo, yo creo que, no sé, una de las razones, Barrilete, que yo creo que Europa ha producido una gran cantidad de jugadores buenos para la pelota, es el tema de los inmigrantes. Es que déjame ir, antes de eso, déjame ir algunas cositas que quiero hacer, algunas precisiones. Ya. Y los voy a poner en discusión, y quiero que tú, si no estás de acuerdo con lo que yo voy a decir, me lo digas. Ya. Pero para mi gusto, la última vez que Sudamérica realmente fue competitiva, es decir, que realmente habían equipos que podían ganar el mundial, y nosotros ponemos el mundial como punto culmine del fútbol, sí. Pero también hablemos de la importación de jugadores que han sido importantes en la obtención de títulos en Europa, importados después del año 2010, porque ya no hablemos de Messi, no hablemos de ¿cómo se llama el Milito, ¿cachai? No hablemos, ¿ya? Y ponemos como ejemplo el mundial, vuelvo a insistir, porque para nosotros es la culmine de procesos futbolísticos. Pero la última vez que Latinoamérica tuvo la oportunidad de competir y de decir, estos dos equipos pueden ser campeones del mundo, para mi gusto, fue el 2006, con Argentina y Brasil. Con un Brasil loco que era con Robinho, con Ronaldinho, con Adriano, con Ronaldo, con Kaká. O sea, papito. Un Brasil que a nosotros nos hizo 9 en 2 partidos en la Copa América. Papito. Sí. ¿Ya? Primero, 2006.
Brasil. Y el otro, Argentina. Maxi Rodríguez, Cambiaso, Crespo, Saviola, Verón no estaba, Riquelme, Aymar, Tevez, Messi, el Pato Abondancieri, Ayala. ¿Queréis que siga? No, sí, eran equipos competitivos y eran equipos que además... Y Argentina llega a cuartos, para terminar la idea Peter del Mundial 2006, llega a cuartos de final y lamentablemente el Pato Abondancieri se lesiona. ¿Te acuerdas que se lesiona? Y llega al lanzamiento penal con Alemania y ahí pierde, pero pierde a penal. Sí. Y Brasil llegó reventado con ese equipo, con jugadores que habían jugado más de 60 y tantos partidos en una temporada. Sí. Y era producto de que, como lo dijimos, eran tiempos en los cuales todavía Europa se alimentaba de ese talento, de ese jugador importante, desequilibrante, desde Sudamérica. Está el caso de Kaká, de Ronaldinho, de Robinho, que uno se hace memoria de los, por ejemplo, grandes partidos de la Champions League de esos años. Tú tenías que los jugadores diferentes eran brazucas o eran argentinos. Totalmente. Y hoy en día se da, para dar un ejemplo, años más recientes, tú tienes al colombiano que Rueda le pegó una patada en el orto, ¿cómo se llama? El James, que se fue después del Mundial, se fue a Real Madrid y no pasó nada, ¿cachai? Y tiene, por ejemplo, el caso del argentino Dybala, también un gran jugador, pero existe algo diferente. Algo pasó en Sudamérica, algo pasó que dejamos de producir esa gran calidad de futbolistas y algo pasó en Europa, que es lo que estamos intentando de descifrar ahora, que ellos están produciendo una gran cantidad de jugadores de gran calidad. Yo antes de, Peter, antes de lo que tú señalaste, para mi gusto, que antecede a la apertura de la frontera a los migrantes, porque los jugadores que juegan ahora en las selecciones de sus respectivos países es segunda o tercera generación de migrantes. Sí. La apertura de la frontera hacia los migrantes es una cosa y la otra es la apertura de la frontera para que hijos de migrantes puedan jugar por sus selecciones y que las selecciones los cachen y los lleven. Porque ahí todavía hay una idea, tal como hablábamos el otro día, que sí, con Balotelli hay una idea eurocentrista en términos de la captación. Dejando al margen eso, yo creo que hay otra cosa que antecede Peter y que tiene que ver con la posibilidad de entender el mercado, vuelvo a repetir esta idea, el mercado futbolístico de cada país como parte del Tratado de Naciones Unidas, en donde todo era considerado un mismo país. Entonces la posibilidad de que países como Bélgica, como Suiza, que no son grandes potencias por sus campeonatos, pero sí que pueden serlo desde la exportación de jugadores a estas grandes ligas, posibilita que sus selecciones se fortalezcan. Oh, es verdad, eso es lo primero. Sí, porque hasta antes de eso, en Europa tú podías tener extranjeros en general entre 3 a 5. Claro, 2. Empezó con 2. Empezó con 2 hasta el año 92. Sí. 2 extranjeros por equipo. Y después se dio el caso Bosman, que fue un muchacho que peleó a través de su sindicato la posibilidad de que él pudiera jugar en un equipo europeo sin ser discriminado, sino que, y de ahí en adelante se empezó a producir un cambio, y es eso, como tú lo dices bien, Barrilete, el hecho de que jugadores que no tienen una posibilidad de competir en sus ligas locales, se les da especialmente el tema de la Champions, Barrilete, cómo la Champions te hace ser visible a una competencia tan grande como es Europa, y ellos se potencian a un nivel que a nosotros nos queda muy arriba, Barrilete, como continente. Las competencias de ellos se fueron fortaleciendo conforme esta norma permitió el tránsito libre de jugadores tanto en el medio europeo propiamente tal como de Sudamérica a Europa. Sí. ¿Por qué? Porque si no ocupaban cupo de extranjero porque tenían un abuelo, un bisabuelo, un tataranieto que fuera de un país europeo, no ocupaban, entonces era súper fácil, venían para acá y se lo llevaban. ¿Ya?
Y eso también fue en desmedro, una segunda hipótesis, ya tenemos la primera, perdón, una tercera hipótesis, tenemos la primera, que tiene que ver con el tránsito libre de jugadores de mercado, tenemos la segunda, que es la apertura de las fronteras y de las elecciones hacia los migrantes, y la tercera hipótesis es el despotenciamiento de los campeonatos sudamericanos, en donde jugadores desde muy temprana edad no terminan de entregar sus mayores posibilidades en los campeonatos sudamericanos. Eso hace que los campeonatos se debiliten. Y esto no es tan solo producto de Europa, sino que también de otros mercados fuertes, como lo son el mexicano. Quizás el único mercado que puede competir con México y con Europa es Brasil, y por eso quizás Brasil está donde está. Sí. Se da para el hecho que, no sé, hay tantos jugadores nuestros que uno podría hacer una lista interminable, muchachos con condiciones, pero no sé cómo será el caso argentino, el caso uruguayo, pero pareciera que el jugador no está formado sino hasta los 22, 23 años, por lo menos en el caso nuestro. Pero desgraciadamente se ha dado y se sigue dando hasta el día de hoy que al ser tan precario nuestro campeonato chileno y también, digámoslo, todos los torneos sudamericanos, a excepción del brasileño, que al llegar a una oferta más o menos razonable, se asegura el chancho y es lógico y es, por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Palacios, y a mi juicio, él, si bien yo no lo conozco y no lo conocemos muy bien, su perfil como persona, físicamente a él todavía le queda mucho por crecer, físicamente. Ya entonces él necesitaba una escala antes de ir a meterse a un lugar donde tiene que ir a pelear por el puesto. Y como él, hay una infinidad de casos, el mismo Dybala, a mi juicio, hay otro jugador que a mí me encantaba, Arlete, que se fue a Inglaterra, Lamela, argentino. Bueno, era muy parecido a lo que hacía Vidal, pero desgraciadamente él se tuvo que ir a un fútbol físico sin estar físicamente listo. Entonces, él nunca pudo alcanzar ese pic de rendimiento que yo pensé iba a llegar algún día, hace 3, 4 años atrás, y desde ese entonces ha sido reserva permanente en el Tottenham. Yo me acuerdo de Bebeto, cuando Bebeto se va de Brasil a Europa, los europeos lo llenan de electrodos. Lo llenan. ¿Cachai? Para medirle la fuerza y todo, y estamos hablando de los años 80, 90. Sí. Y a él lo obligan a generar masa muscular. Yeah. Porque era bueno, pero livianito. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso le faltó a él. Sí. ¿Cachai? A Ronaldinho y a Ronaldo también lo hicieron crecer en su paso, me parece, a Ronaldinho. Holanda. Y al otro, a Ronaldo en el PSV Eindhoven. Exactamente. Entonces, ¿sí? Entonces tenemos 3 hipótesis y yo voy a una cuarta. ¿Ya? La segunda y la cuarta que voy a nombrar están citadas en un artículo de, no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo cómo se llama el autor, pero el artículo se llama Cómo Bélgica se volvió bacán, How Belgium Become Cool, ¿ya? Que es un artículo de varios, es parte de varios artículos que escribieron periodistas, sociólogos y antropólogos para el Mundial 2018. Y habló de cómo Bélgica mejoró su performance futbolística. Al margen de que ahora haya quedado eliminado los 4 mejores, Bélgica sigue estando dentro de los top, sí, en términos futbolísticos. Y también habla de la primera hipótesis que yo mencioné. O sea, ahí hay 3 de las 4 hipótesis que hemos desarrollado ahora, y que habla que la cuarta hipótesis tiene que ver con lo que tú hablabas, la producción. ¿Cómo se producen jugadores buenos para la pelota, el talento? Bueno, este artículo habla de que, en otro tono y con otra dimensión, habla que el talento ellos no lo produjeron. Lo que produjeron fue técnica a gran escala. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo produjeron técnica a gran escala? Primero, en Bélgica, yo lo hablé esto en uno de los capítulos que nosotros tenemos,
que es el capítulo de proceso constituyente y el fútbol, o el fútbol como formación ciudadana, que por ahí Peter lo puede dejar en algún lado, no sé si va arriba, abajo, por ahí, y que hablábamos de cómo ocuparon el fútbol como método de integración social, primero, ¿cachai? Para que los pueblos que estaban divididos, dado que Bélgica era un país multicultural y multinacional, para que se pudieran unir, el fútbol terminó siendo el gran aglutinador, pero con una estrategia de política pública, primero. Y lo segundo, con respecto a eso, es que se estableció un plan de trabajo en donde pusieron multicanchas pequeñas y se estableció la estrategia de jugar, de desarrollar técnicas, es decir, habilidad en espacios reducidos. Ese era el principio. Entonces, eso se estandarizó todo el país. Entonces, teníais jugadores, cabros de barrio, que jugaban y que eran entrenados para desarrollar esa habilidad. Entonces, cuarta hipótesis, el talento no se produce, sino que se produce técnica a gran escala. Entonces, si bien es cierto, son movimientos mecanizados o formas mecanizadas del cuerpo, por así ponerlo, por decirlo así, formas mecanizadas del cuerpo, siguen siendo parte de una habilidad que se trabaja y no de un talento que nace. Y están tan cercanos el tema del talento con la habilidad a su máxima expresión que pareciera que es talento, pero lo que se está produciendo es técnica a gran escala. ¿Te gustó? Sí. Se da, Barrilete, y tú lo dices muy bien, y uno de los ejemplos de ello es el Colorado del Manchester City, que es un tipo que es un buen futbolista, es un tipo de buena técnica, pero tiene la habilidad que tú puedes más o menos reproducir en muchos otros jugadores que hoy día están en Europa. Tienen esa velocidad para conducir, esa habilidad para conducir, y tienen muchas otras cualidades que se han desarrollado a nivel profesional y se puede quizás evidenciar desde temprana edad que ellos vienen trabajando con una intención, ¿cachai? Y eso quizás es un modelo que Europa ha ido trabajando. A mí me pasa, Barrilete, yo me acuerdo, hace 10 años, o 5 o 10 años atrás, yo pensé que Alemania iba a dominar. Porque te acuerdas que ellos empezaron a hacer una cuestión, los arqueros tienen que tener estas condiciones, los defensas tienen que tener estas condiciones, y empezaron a reproducir un modelo. Y a ese modelo, en cierto grado, les dio resultados por lo que lograron en 2014. Pero desgraciadamente hoy en día Alemania no tiene un tipo bueno para la pelota, producto de que ese modelo aparentemente intervino en más o menos reducir el espacio creativo para quienes podrían haber sido jugadores diferentes. Y es un conflicto que hoy día tiene Alemania. Exacto. O sea, hablamos en el primer tiempo, por eso decíamos que los temas están conectados. El 10 tiene que ser impredecible. Sí. Y cuando tú haces el fútbol predecible, en algún momento alguien te lo va a leer. Que es lo que le pasa a Guardiola cuando alguien le lee el partido, que es lo que le pasa a Mourinho cuando alguien le lee el partido, y no tiene cómo resolverlo. Porque los jugadores no se revelan o no son capaces de buscar respuestas individuales a las preguntas que el técnico te pone de manera colectiva. Exactamente. En un juego que no es el ajedrez mecánico, sino que mucho del desequilibrio depende de esa capacidad del jugador de tomar decisiones, que era una de las características que estábamos hablando que tiene que tener el 10. La creatividad, Barrilete. Y acá en Sudamérica hubo un periodo que por un momento nosotros intentamos esa creación de jugadores en línea, ¿cachai? Y por un momento nos fuimos en esa, y hoy día no somos nada, no somos jugadores, no somos creadores de grandes jugadores en línea o en masa, pero tampoco somos creadores de jugadores desequilibrantes.
Lo que pasa es que se habló mucho de lo que a vos tanto te gusta, que yo no estoy en contra. Bueno, sí estoy en contra cuando me enfrento a ti, sí, que el ir y venir. ¿Acordáis que siempre la discusión era técnica en velocidad o talento? ¿Cachai? Yo creo que no es una disyunción, sino que son efectos complementarios, claro. Y lamentablemente acá nos hemos vuelto un fútbol tan resultadista que ya no dejamos libertad para que estos jugadores puedan fallar. Porque si falla, caen las penas del infierno. ¿Cachai? ¿Y cuánto nos va a costar? Y esto lo voy a decir con total absoluta responsabilidad. ¿Cuánto nos va a costar tanto en Europa, pero sobre todo en Sudamérica, volver a encontrar el talento? No tan solo por la producción, por cómo se trabaja en el fútbol formativo, sino que por las costumbres de las nuevas generaciones vinculadas al deporte. ¿Cuánto nos va a afectar esta pandemia? ¿Cuántos cabros prefieren jugar un campeonato de play, que jugar un campeonato de fútbol? O sea, el talento va a ser cada vez más escaso. Y no podemos seguir dependiendo de los viejos rockeros. Por eso te decía, no hay que seguir nombrando a Valdivia, se nos puede hacer Valdivia. ¿Cachai? ¿Cuánto va a costar a dos hueones que se estén llamando a última hora por teléfono para armar una pichanga? Y que estén así estresados a cagar, porque no llegan los hueones, van a tener que pagar más. ¿Cachai? De hecho, se da. Y estamos hablando de dos hueones que fueron simplemente amateur y que les faltó hambre y pasión para poder haber llegado más lejos. ¿Cachai? Entonces, si dos hueones amateur hacían eso, ¿cachai? Para jugar un partido entre amigos, no me quiero ni imaginar cómo deben. El rechazo que debe provocar para los cabros de ahora el sacrificio que implica realmente dedicarse a esto. De hecho, se da, Barrilete, en el fútbol formativo en Chile, que si bien hay jugadores que forman parte del plantel profesional como sparring, el fútbol formativo en Chile no juega partidos de su competencia desde octubre del 2019. Sí. Casi 2 años sin tener competencia, entonces vamos a tener un forado, Barrilete, y eso se va más o menos regenerar casi toda Sudamérica, porque vamos a tener, ciertamente van a haber jugadores, pero ciertamente también esos jugadores van a tener vacíos en alguna área de su formación, y desgraciadamente tú puedes regenerar condición aeróbica, tú puedes regenerar el orden táctico, pero esa capacidad creativa, que es lo que hoy día el fútbol está demandando, está haciendo cada vez más difícil encontrarla. Europa ha sabido encontrar en otras mecánicas ese tipo un poquito más creativo, pero a nosotros, Barrilete, nos estamos quedando muy atrás. Sí. O sea, si físicamente ya no podemos competir con ellos, sí. En términos de talento, que era nuestro gran plus, estamos cada vez más equiparados. Sí. Pero te quiero decir algo, mira, esto también se reproduce en el fútbol de cadetes de barrio, compadre, ni siquiera en el fútbol de cadetes de clubes. Puta, una de las últimas veces que fui a entrenar, nosotros íbamos a entrenar una cancha de un club donde Mr. Pipa, el DT que te dije el otro día que había sacado que me había entregado el gusto de entrenar, a mí, pues, weón. Sí. ¿Ya? Íbamos a entrenar para allá y en la galería, la última vez que fui, ellos tenían no un letrero, tenían ni siquiera un lienzo, sino que tenían una frase escrita en la galería que decía: papá, por favor, no grites, no me pidas esto, no me pidas esto otro, no insultes a mis compañeros, yo vengo a jugar, a divertirme, no vengo a ganar. Sí, es verdad. ¿Cachai? Entonces son los mismos viejos también, pues, weón. ¿Qué? No, suéltala. O los mismos entrenadores. Yo me acuerdo, weón, cuánto me criticaban a mí por comerme la pelota. Por comerme la pelota en el barrio, pues, weón. Y a veces estaba jugando en tercera, ni siquiera en primera. Suéltala. Y una vez, bueno, no una vez, varias veces me agarré a combos, weón, con mis propios compañeros en la cancha, pues. ¿Cachai? Ya viejo, ya, pues con 20 y tantos años agarrándote a combos, weón, con un weón, porque el weón quería que la tocara y que la tocara. Y tú no lo que quieres es hacer eso diferente. Y si tus compañeros no te apoyan y si afuera te están gritando, puta, no todos tienen la choreza de agarrarse a combo.
Yo creo, Barrilete, yo creo que... No sé si se entiende la idea. El efecto No, tiene que ver con que sí, el mismo medio te obliga a dejar de intentarlo sí. y a dejar de ser talentoso. Sí. Y de hecho, hoy en día estamos viviendo, si bien no mucho en Chile, porque el campeonatito chileno está a varios kilómetros más abajo que torneos como los que hemos visto de la Eurocopa y otros torneos. El fútbol moderno te obliga a ser eficiente. Y desgraciadamente en esa búsqueda de la eficiencia, tú pierdes creatividad, pierdes ese espacio, como tú lo estás diciendo, para errar producto de que estás haciendo algo diferente. Y solamente se aplaude al diferente cuando es eficiente, cuando funciona. Pero muchas veces no va a funcionar esa jugada, pero tú tienes que intentar crear ese espacio. Es súper difícil porque hoy día estamos en un mundo de resultadista, que el producto final, que tenemos que dar resultados, ahora. Pero no tan solo en el fútbol, Peter, me encantó lo que dijiste, porque no es tan solo en el fútbol. Hay una weá que incluso a mí me cuesta, pero que a mí me encanta, me cuesta mucho desarrollarla porque ya fuimos formatados. ¿Cachai? Pero cuando me doy cuenta, trato de no hacerla, y que tiene que ver con la pedagogía del error. Yo que trabajo en esos temas, me encanta promover que los equipos educativos trabajen no con la certeza, sino que con el error, sino que con lo que cuesta, ¿cachai? Porque el error realmente es lo que te enseña. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la otra vez de que el dolor, por ejemplo, es un factor importantísimo para la evolución humana, ¿cachai? Como organismo? Bueno, el error también. Y del error uno aprende. Pero si estáis coartando, estáis limitando, estáis evitando constantemente el error, te quedáis en lo que sabéis. Jan Meneses, ¿cuántas veces tuvo para...? Y se devolvió para atrás. Por ponerlo. Entonces tenemos un sistema social, cultural y educativo en Sudamérica que no trabaja en base al error, que trabaja tal como tú dijiste, me encantó, en base a la eficiencia. Y lo eficiente es lo que resulta, ¿cachai? Entonces, si buscas algo diferente y resulta, está bien, pero si no, está mal, ¿cachai? Entonces, estamos premiando al sumiso y castigando al irreverente, ¿cachai? Y eso en todo ámbito de la vida. Entonces, tenemos nuestras 4 hipótesis principales y además súmale este contexto, weón, de cultura de la eficiencia. De hecho, ¿sabéis qué se da, Barrilete? Ahora más traído a la pelotita misma. En los años en que Sudamérica era competitivo a nivel de Copas del Mundo, a mí me gustaba ver partidos de fútbol brasileño y de fútbol argentino porque había calidad. Si bien estaba siempre esa intensidad, había calidad, había jugadores como Riquelme, había jugadores como Aymar, Saviola, Robinho, Kaká. ¿Te acordás que nosotros cuando hablábamos de si habíamos visto el partido de Independiente con, no sé, ¿eh? Yo me acuerdo todavía, sabes que te dije, oye Juan, pégale un ojito al central de Independiente, o me dijiste por Gaby Minito, Sí. No Diego, Gaby, el central, tú me dijiste, el que jugó en el Barça, tú me dijiste, oh, extraordinario, bueno, súper ágil, ¿te acordás yo, no? Sí. Y hoy en día se torna tan difícil de ver fútbol sudamericano, porque por ejemplo en el caso de Argentina, ellos se matan corriendo, corren como 17 kilómetros por partido, pero ese tipo que es capaz de pararla, pisarla y hacer algo completamente impredecible es cada vez más difícil. De hecho, en el River Plate de Gallardo, que ha sido uno de los grandes equipos de América en los últimos años, no está. Tiene jugadores que hacen goles, tiene jugadores que pisan las 2 áreas, pero y Brasil, tú te vas a Brasil y resulta que el centro delantero del Flamengo es un tipo, el que fue campeón de Copa Libertadores el año pasado. Gabigol. Súper malo para la pelota, pero en el área es efectivo, ¿cachai? Entonces se produjo un degrade en la calidad de los futbolistas por una cuestión de eficiencia. Oye, Peter, está buena la conversa, pero
dejemos esa como punto de partida, pues, Barrilete, porque se dan muchos más temas. Por ejemplo, a mí quizás lo podríamos ver caso a caso. A mí, como Francia, esto lo dejamos para más adelante, como Francia primero peleó contra la inmigración y ahora la ha ido abrazando progresivamente. Acuérdate que en el 2010 Francia tuvo un golpe de Estado en el camarín, ¿te acordás? Sí. ¿Te parece? Sí, ¿Te parece que lo veamos ahí en nuestros próximos capítulos? ¿Ah? Para que vean que esto no es tan solo un par de hueones que les gusta hablar como boludos puros de fútbol, sí, sino que nos da un poquitito más. Ya, Peter, yo desde acá te abrazo, como siempre. Un abrazo gigante, más gigante que el Obli. Vamos a estar subiendo los videos, pero además, junto con los videos, por aquí, no sé si por acá, por allá, o en la descripción vamos a dejar los videos que hemos citado ahora. Y esperamos que les haya gustado esto. Vamos a seguir con los 10 con el mes del 10, vamos a seguir con algunos 10. Y la próxima semana vamos a venir con algunas cositas, por lo menos con el 10 vamos. Y este mes nos comprometemos a terminar el Mundial del 38 para llegar a diciembre con los mundiales que corresponden, los 21 mundiales. ¿Ya? ¿Otro mundial con el Pietro Barrilete? Con el Pietro. Ya, Peter, yo de acá me despido, me dejo usted para que haga la... Bueno, Barrilete, me parece muy bien. Está interesante, pero como todo tema interesante, toma pausa, pues, toma tiempo de comprensión, toma tiempo de entender y de revisar lo que está pasando. Pues yo creo y espero que si bien este show no nos ve nadie, sea una memoria de lo que está pasando hoy en Chile. Como el proceso de integración de distintas culturas, microculturas, de distintos niveles de personas que vivimos distintas realidades, está formando un país, y cómo también se va a integrar y se ha ido integrando progresivamente muchos hermanos latinoamericanos, que hoy día son chilenos. Y esperamos que lo estén disfrutando, amigos, que nos acompañen en este viaje, en este registro. Como lo dijo el Barrilete, somos un par de huevones que nos gusta hablar mucho más que boludeces y esperamos disfruten este viaje, pues, queridos amigos. ¿Te parece, Barrilete? Sí, un abrazo gigante, Peter. Mañana nos vemos, mañana vamos a estar whatsappeando por ahí y como siempre decimos, desde acá del Quilito, Rodrigo Barrilete se despide desde los Estados Juntos, mi compadre, el Peter, el Poto, el Guille, el Oble, el Gamba, Dos Gambas, representado por el Gardo, y juntos somos la Pichanquita Eterna, el par de hueones que nos gusta hablar como los boludos. ¡Dale, Colo Colo! Dale, Colo Colo! Nos vemos. Nos vemos, Peter.